what am I trying to say is simply this. You are the best sixth man. You, the band. And we need you. We need you. Because the team that has a good sixth man will win. And thank you for coming down here and helping us win. Because no matter what I can say, the name of the game is to win, and that's what this team is going to do. Thank you very much. Y lo dice el viejo Red y nosotros aquí estamos, camino al Garden, estaremos y estuvimos alguna vez camino al Garden y es un placer estar junto con Ale Gaitán, con Andrelo Villar haciendo este programa por unocontraunoweb.com a través de audio, a través del canal de streaming de video y con un hashtag para que ustedes empiecen a comunicarse, empiecen a mandarnos mensajes si quieren participar, si se quieren enojar con alguno de nuestros comentarios, si quieren aportar algo gracioso, lo que sea, pueden hacerlo vía Twitter en el hashtag, el almohadilla, el HT, Camino al Garden, así de simple, lo ven allí arriba, del otro lado, para allá. Del otro lado, en nuestra esquina superior izquierda de la pantalla, para comunicarse y dejarnos un mensaje. Bueno, aquí estaremos hablando una hora, quizás algún minuto más, quizás algún minuto menos no creo, pero más, seguramente, junto con Andrés, junto con Ale y todos ustedes, hablando, bueno, en este primer programa, un poco de lo que ha dejado la temporada de Boston, y ni hablar del futuro del plantel y de la franquicia en general, pero de este tema y tantos otros más estaremos hablando los tres. Hola Ale, hola Andrés, los saludo a los dos, uno en Toronto, el otro en Bahía Blanca. La verdad, más no podemos hacer para estar comunicados. ¿Qué haces, Andrés? ¿Cómo estás? Buenas tardes. A ver qué sale de todo esto realmente. Y bueno, contentos por iniciar esto por UQ Radio. Gracias a vos, Leo, por la invitación y obviamente a Ale por también acompañarnos en esta pasión llamada Boston Celtic que sabemos que nos sigue todos los días, todas las noches. Así que bueno, nada, vamos a ver qué sale de todo esto. Bueno, un español en Toronto, ¿así te podría presentar, Ale? Sí, es la manera perfecta. Igual que Andrés, muy contento de estar aquí. A ti, Leo, gracias por la oportunidad. Además, es cierto que de los Boston Celtics no se habla casi, no hay contenido online, entonces es buena idea traer un programa nuevo, un contenido nuevo para analizar lo que casi no se analiza 50.000 veces en redes sociales cada día. Bueno, lo importante es aportar un poquito de voz, una nueva voz y charlar un rato más y cruzar nuestros caminos. Sí. Me imagino que los tres tenemos algunos ítems, algunas cuestiones relacionadas con los Celtics cerca, quizás para darnos un poquito de suerte, quizás para aparecer en pantalla, quizás para mostrarlos. Yo tengo, no sé, les voy a mostrar, a ver, le voy a pedir a Alison que lo ponga en pantalla. Tengo una pelota de cuando era muy pequeño, está pinchada claramente, una vieja de esas de arito para tirar en tu habitación cuando no tenés mucho espacio, con una falsa firma, obviamente, pero del bueno de Larry Bird. ¿Qué tienen ustedes ahí a mano? Si es que no los pongo en compromiso y si es que Andrés ya me está puteando. Primer programa, ni 10 minutos ya me está puteando. Te voy a pedir a vos, Ale, que muestres que sé que tenés un cartel. Eso nos puede acompañar durante varios programas, por lo menos hasta que Boston tenga entrenador. Y te voy a poner, le vamos a dar tiempo a Andrés que vaya a buscar algo si tiene. ¿Qué tenés vos ahí a mano, Ale? Aquí no sé si se ve este cartel. De hecho, lo preparé para el programa, el podcast que hicimos con Leandro Carranza sobre Giannis Antetokounmpo hace 10 días, creo, hablando sobre la evolución del griego, y este era el cartel que ya empezaba a sonar Jason Kidd para los Celtics, evidentemente. Lleva en mi mesa de trabajo como 10 días, no se ha movido de ahí y creo que lo voy a dejar ahí hasta que los Celtics anuncien que tienen nuevo entrenador. Si me pides algo de los Celtics, podría buscar ahí arriba que tengo las acreditaciones de cuando fui a cubrir los partidos de los Celtics, pero a mano solo tengo esto, que es la camiseta de una leyenda de los Celtics. Sí. Pero en Filadelfia, claro. Es la camiseta de Ivan Turner. Los Sixers. Creo que debe ser la talla de Ivan Turner, porque esto me va de vestido grande. Pero creo que hoy era buen día para sacarla. Después de lo que pasó ayer en Filadelfia, creo que era muy buen día para utilizarla en homenaje. Es mucho mejor esa camiseta, mostrar esa camiseta, que andar tirando papel picado, ¿no, Andrés? Claro, siempre es preferible. Yo tengo esto. A ver. No sé si se ve. Ahí, perfecto. Ahí está. Muy lindo.
Esta me la trajeron directamente de un partido de playoff. Cuando se usaba el leitmotiv de Rice. Creo que vos tenés una remera de Rice, ¿o no? Sí, tengo una. Rise Together, dice la remera. Hay muchas remeras en esta casa. Algunas no entran por cuestiones pandémicas y de subida de peso. Ojalá en algún momento volvamos a encajar dentro de ellas. Así que por lo pronto tenemos esta, la que tenemos puesta hoy, y la pelotita de los Celtics de Larry Bird como amuleto para acompañarnos. Pero bueno, ya en el cierre del programa seguramente vamos a tener algún mensaje de esos de paz y amor que nos encanta dar y de concordia para juntarnos y decir qué lindo que es esto. Vamos a ir a los bifes derecho, recordándoles que si quieren pueden escribirnos numeral Camino al Garden, hashtag Camino al Garden vía redes sociales. En un rato leeremos sus mensajes. Pero una de las premisas de este primer programa era hablar un poco de lo que fue el balance de la temporada de los Celtics, que de hecho fue el disparador para pensar este programa. Los escuché hace un tiempo atrás hablar en un Spaces de Twitter entre los dos y se me fueron ocurriendo un montón de preguntas a medida que iban hablando, pero comencemos por lo básico. Te voy a pedir a vos, Andrés, que me des un puntaje del 1 al 10 de qué te pareció esta temporada de los Celtics y lo justifiques. Pero primero dame un puntaje, después le voy a pedir a Ale y después vas a justificar. Qué complicado poner un número a esta campaña tan rara de los Celtics. Hay que tener en cuenta muchísimas cosas, pero le voy a poner un 5. Vamos a poner un 5. No, voy a ser un poquito más generoso. Le voy a poner un 6. Y te voy a explicar por qué le pongo un 6. A ver. Porque me parece que más allá de la mediocridad que ha sido toda esta campaña de Boston, muy castigada por un montón de cuestiones. Estamos hablando del COVID, de lesiones, de un inicio bastante lento con respecto a los jugadores. Algunos directamente no hicieron pretemporada, como Kemba Walker, que tuvo que intervenirse la rodilla. Perdimos un jugador fundamental para el juego de Boston, como fue Gordon Hayward, y todo eso trastocó un poco la dinámica de juego de los Celtics. Pero me voy a poner el 6 porque me parece que la esperanza, y esto porque vamos a dar un mensaje positivo a la gente de cara al futuro de la franquicia, me parece que el paso al frente que han dado tanto Jason Tatum como Jaylen Brown, me parece que lo más rescatable de la temporada, y en ese sentido, en vistas al futuro, al mediano plazo y al corto, si queremos, y ser un poquito más optimistas, puede ser una muy buena noticia para la franquicia de Massachusetts. Y además porque en esta temporada hemos conseguido el contrato de Jabari Parker, ¿no, Ale? También. Claro, el contrato ya sube bastante la nota en general. Yo incluso voy a ser más optimista que Andrés, porque sí que es verdad que si miramos la temporada de Tatum es seguramente de un 9, la de Jaylen Brown un 8,5. Se le puede pedir muy poco más a los dos. Igual a Tatum le puedes pedir que no coja COVID y a Jaylen que no se lesione, pero muy poco más le puedes pedir. A la vez, hay jugadores pues que su temporada es de 5 o incluso suspenso, y Brad Stevens y Danny Ainge tampoco tienen muy buena nota si es que aprueban. Pero a la hora de hacer la media de todos, creo que el número de Jaylen, el número de Tatum, incluso el número de Robert Williams, pensando en el futuro, debería ponderar más que la nota que haya sacado Semi Ojeleye o un Danny Ainge, por ejemplo, que ya no está en el equipo. Entonces, en ese aspecto, creo que los jugadores... me gusta ser optimista y creo que lo importante del equipo de cara al futuro ha sacado buena nota. En general, la temporada ha sido mala, es verdad, es evidente, pero sí que me gustaría pues, un 6,5, un 7. Hay que ser consciente de las situaciones. Y al final, si miramos cómo está la NBA actual, si hubiéramos llegado a semifinales de conferencia, igual le habríamos podido pelear a Filadelfia, si nos hubiéramos metido cuartos o quintos, o al ritmo que van las lesiones, igual si nos hubiera lesionado Jason Tatum para 8 años. Porque la NBA ahora mismo está en una manera en que es muy difícil pedir regularidad a los equipos. Hay que ser realista y hemos sido seguramente el equipo con mayor mala suerte en toda la temporada, por lo que ser injustos con el equipo es no ser parcial con la realidad. Uh-huh. Sí, partiendo de la base que Boston no pudo tener nunca a disposición a todo el plantel en ningún partido de la temporada, me parece que ese puntaje que han dado ambos, estoy bastante de acuerdo. Me quedo con un 5, un 6, si quieren 5.50 como para andar por el medio, porque uno no puede irse a esa primera parte o mediados de temporada cuando Boston estaba puntero en el este. Decíamos, mirá que bien en dónde estamos, pero la realidad es que teníamos mucho más partidos que algunos equipos que se habían visto afectados por COVID y habían tenido una meseta muy grande, ni tampoco lo que sucedió al final, eso de tener que jugar el play-in, que se jugó por primera vez en una temporada oficial, más allá de lo que había sido la burbuja.
me parece que hay que tratar de nivelar un poco las sensaciones. Está claro que con el equipo sano, con el equipo completo, cualquiera de nosotros hubiera aspirado un poco más y hubiéramos estado deseando una tercera o cuarta colocación, entendiendo también que tanto Brooklyn como por ahí Milwaukee habían armado mejores equipos. Milwaukee ya lo arrastraba, lo de Brooklyn, bueno, quedará para algún otro momento en donde gritemos y digamos barbaridades para los integrantes de dicha franquicia. Pero a la vez también nadie esperaba, me parece, tan buen andar de Filadelfia. Entonces, en un primer momento lo ubicamos entre esos cuatro, después fueron apareciendo las lesiones, fueron apareciendo los casos de COVID y todas y cada una de las maldiciones habidas y por haber que sufrieron los Celtics esta temporada. Entonces, hay que saber nivelar, hay que saber balancear el análisis final y estoy de acuerdo con eso. Ahora bien, sacando a Tatum, sacando el paso al frente que dio Jaylen Brown, Andrés, vos los marcabas a los dos. ¿Qué más te ha gustado de esta temporada? Porque después nos vamos a meter con lo que no, con las cuestiones que quedaron en el debe, con las cuestiones que por ahí no nos terminaron de convencer. Pero ¿te ha gustado algo más? ¿Te ha parecido bien que Smart tuviera tanto protagonismo por momentos? ¿Te ha gustado, no sé, la agencia libre de mitad de temporada? A ver, me parece que hay que tener en cuenta todos los factores que veníamos diciendo, ¿no? Y que en ese sentido es muy difícil medir rendimientos reales de lo que pasó. El otro día hablábamos en el episodio de Café Sin Rick en YouTube para Despacho Celtic y decíamos que no hay que sobrereaccionar a esta campaña en ningún tipo de sentido, ¿no? No hay que sobrereaccionar porque medir el rendimiento de jugadores, del equipo y todo en una situación y un contexto completamente extraño para todos, podemos llegar a tomar decisiones que no son las correctas. Vieron cuando uno le pregunta, dice que no hay que reaccionar y tomar decisiones con la cabeza caliente. Me parece que esto pasa por ahí. Y si me tengo que quedar con algo más que no sean los Jays, me parece que ahí Ale daba una punta. Me parece que el paso adelante que ha dado desde lo basquetbolístico Robert Williams es muy importante. El tema es que nos mete en la encrucijada de hasta qué punto se puede confiar en este Robert Williams, que la otra parte de la moneda o la otra cara de la moneda es que se lesiona cada 5 días, entonces no podemos saber hasta dónde puede dar. Pero si me tengo que quedar desde el aspecto basquetbolístico, me voy a quedar con eso, con el paso adelante desde el juego de Robert Williams. Y sobre todo me parece, y acá voy a partir una lanza por Danny Ainge, porque más allá de que se le ha pegado y con obviamente obvias razones y con motivos correctos para hacerlo, me parece que el drafteo de Peyton Pritchard y de Aaron Nesmith han sido buenos. Me parece que se le ha pegado con los jugadores. Y me parece que también nos da un indicativo de hacia dónde podemos esperar que sean los siguientes drafteos si Boston draftea, sobre todo con el tema de Peyton Pritchard, ¿no? Un jugador más hecho que le ha dado, sobre todo en la primera parte del año, antes de darse con el Rookie Wall en la cara, le ha dado muchísimo. Y en el tiempo en que no estaba Kemba Walker, que también es un indicativo también de lo que podemos llegar a tener en caso de que Kemba deje de estar en la franquicia. Pensé que ibas a decir que era un indicativo para seguir marcando lo que podemos llegar a tener si Kemba continúa esto de los altibajos y no tenerlo tanto a disposición. Ale, con vos voy a arrancar al revés. ¿Qué es lo que más no te ha gustado, lo que menos te ha gustado? Depende la gravedad de los hechos de esta temporada. Yo creo que es la defensa. La defensa de los Celtics era la seña de identidad de los equipos de Brad Stevens. Y este año no ha estado al nivel. No te pedía defender como si fueras los Lakers, como si fueras los Sixers, porque no tienes las armas, no tienes el talento. Pero sí que un equipo pues con Jaylen, con Tatum, con Robert Williams, con Marcus Smart, con jugadores como Grant Williams, Semi Ojeleye, incluso Tristan Thompson, que pueden hacer un trabajo decente en defensa, no han tenido ese nivel. La defensa del triple de los Celtics ha sido de las 10 peores de la liga, cuando llevabas, creo que desde 2005, 2006, desde la época de Doc Rivers siendo siempre entre el top 7. Ese ha sido uno de los principales desastres de este año de los Celtics, que en general creo que ha sido una falta de intensidad. Se puede achacar también a lo que decíamos, a que no has tenido la plantilla entera ninguna noche. Sí, se puede achacar a que los jugadores estaban cansados. Recordemos la parte de Tatum post-COVID cuando está realmente cansado,
o cuando Jalen tiene esa lesión en el tobillo, creo que es, pero que tiene que seguir jugando porque es cuando Tatum no está. Entonces, hay una serie de factores que sí que apuntan a que los motivos por los que no se ha defendido pueden ser físicos, pueden ser de intensidad, pero al mismo tiempo daba la sensación de que muchas veces los Celtics no querían defender, porque al final luego recuerdo grandes noches contra Milwaukee, me lo invento, contra Utah, donde el equipo salía y 48 minutos jugaba baloncesto al máximo nivel, lo que daba la sensación de que podían, pero luego contra Atlanta, contra New York, te metían de 30 y ahí se notaba que lo que la cabeza y las piernas querían no era lo mismo. Entonces ese para mí, siendo un equipo de Brad Stevens, ha sido lo peor que he visto este año. Sí, concuerdo. Me parece que la cuestión defensiva de este Boston ha dejado mucho que desear durante toda la temporada, más allá de algunos partidos puntuales. Recuerdo por ahí aquel primer tiempo de la visita a los Lakers, en un partido que Boston ganaba súper cómodo. Ese primer tiempo fue muy bueno defensivo. Después, bueno, Andrés se acordará bien porque estuvo las puteadas toda la transmisión hablando de cómo vas a poner la tercera unidad tan pronto y demás. Pero bueno, quedará un poco para el recuerdo de aquel partido. Quizás las cuestiones defensivas, recuerdo algún análisis leído, no recuerdo de quién sinceramente, pero que hablaba de era el peor año defensivo en toda la era Stevens. Sí, sobre todo lo que marcaba Ale, creo que desde Doc Rivers hasta la actualidad solo un año es el que no se entró en el top 7 defensivo del triple, algo que por, diríamos ya, una cuestión de tipo institucional, Boston había abrazado, ¿sí? para evitar justamente lo que es el golpe más certero que te pueden dar los equipos contrarios en la NBA de hoy, ¿no? Frenar el triple. Y me parece que a partir de ahí es que se desmorona todo, ¿no? Porque la defensa que partía desde el perímetro hacia atrás, nunca Boston ha tenido, por lo menos desde la salida de Perkins allá por el 2000, ¿qué sería? 2010, 2011, no ha tenido un defensor puro en la pintura. Garnett, que jugaba medio de 4 de 5, lo hacían jugar de 5 en profundidad, pero no era lo mismo, entonces basaba todo en la defensa del perímetro. Entonces me parece que a partir de eso es que se puede ver una merma consistente y muy preocupante, ¿no? Sobre todo por lo que decía Ale, ¿no? Un equipo de Brad Stevens que siempre se caracterizó por eso. Seguro. Bueno, noticia de último momento. Acaban de confirmar los insiders de la NBA que Rick Carlisle no va a seguir en Dallas Mavericks. Ya hay gente escribiendo con el hashtag Camino al Garden pidiendo a Carlisle también para los Celtics. Nos estamos adelantando a la segunda parte del programa, que es cuando vamos a tratar de armar el rompecabezas de nombres y entrenadores y e idas y vueltas que ya están sonando, pero lo acaba de confirmar, es una noticia, estamos en vivo obviamente, son las 5:25 de la tarde en Argentina, 4:25 en Toronto, ¿vale? ¿No? ¿Una hora menos? Sí, una hora menos. Bueno. Tengo la hora de Boston. Claro, la realidad es esa, que acaba de confirmar que Carlisle no vuelve al banquillo de los Mavericks. Y ya Woj confirmaba también que va a estar sonando para todas las franquicias que hoy no tienen entrenador. Pero bueno, volviendo a la temporada en general, ¿hubieran imaginado un escenario distinto sin tantas lesiones? ¿O por ahí hubiera sido exactamente lo mismo? Pensando que cuando por ahí se tuvieron tan solo 1 o 2 bajas en algunos partidos, hemos visto más de lo mismo. Esto de venir desde atrás después de un primer tiempo bastante nefasto o regalar 12, 15, 18 minutos de partido para empezar ahí a funcionar. ¿Creen que con el equipo completo en la mayoría de los partidos hubiera pasado lo mismo con este armado de plantel que tuvimos para esta temporada? Yo creo que igual habría cambiado ligeramente, porque cuando los Celtics remontaban, sí que es verdad, y eso me acuerdo, por ejemplo, el partido que hice con Andrés contra Milwaukee, como en segundo, tercer cuarto, principio del último cuarto, siempre tienen que ir a remolque. Al final hay un momento en que se ponen a 3, 4, 5, y ahí es cuando las piernas dicen basta, hasta que hemos llegado. Igual tener salud te habría permitido llegar hasta el final del partido sanos, pero para mí esos primeros cuartos que hacía Boston, y el que tengo en la cabeza es el de Atlanta, que creo que fue un 41-18 o algo así, el día que Gallinari mete 10 triples, creo que eso no es de piernas, eso no es de estar físicamente bien, es de estar metido en el partido.
lo que pasaba los domingos por la mañana no tiene ningún sentido. O sea, es mentalmente estar o no estar. Sí que es verdad que seguramente si Tatum no hubiera tenido COVID, si Jalen, si Kemba, si Smart hubieran jugado toda la temporada, no habríamos caído al séptimo, nos habríamos podido meter quintos. Puede ser. La diferencia ha sido muy poca, pero no creo que hubiera cambiado de los primeros cuartos. Para mí era un tema de estar involucrado o no. ¿Andrés? Sí, yo coincido con eso que decía, sobre todo lo marcábamos en los aspectos defensivos, ¿no? Había muchas distracciones de tipo muy tontas, ¿no? Creo, Leo, lo hablamos en muchas transmisiones, las distracciones en el retroceso en transición defensiva eran a veces inexplicables, ¿no? Para un equipo profesional, dejar a tiradores abiertos cuando sabías que tenías que marcarlo porque te podían hacer daño en ofensiva temprana, distracciones en los box out, pases dados planos, pases que te dicen desde mini básquet que no los tenés que hacer, los hacían, intentos de pases arriesgados cuando no había que hacerlo. Había un montón de indicativos que pasaban por la concentración y es algo que hemos escrito 1000 veces durante todo el año y lo hemos dicho y repetido 1 y 1000 veces, y creo que eso es lo que más me extraña a este equipo. Me parece que también podremos leer algunas de las decisiones que se tomaron a nivel dirigencial por parte de Stevens y de Danny Ainge en este tipo de cosas. Me parece que hay un análisis de desgaste, de cansancio. No sé si la dinámica interna los propios jugadores, con el entrenador, con la franquicia en sí, pero me parece que da las sensaciones a distracciones y hay que también hacer notar que Marcus Smart, que es el corazón de este equipo, tuvo un año muy complicado. Tuvo un año muy complicado desde lo personal, tuvo un año muy complicado desde lo físico. Ya arrancó lesionado con un problema en el hombro que arrastró durante casi toda la temporada. Después tuvo muchos problemas de índole personal, con muchas pérdidas, justamente por gente muy cercana que ha fallecido. Y eso, quieras o no, te afecta a nivel grupal porque justamente es el motor del equipo, ¿no? Sí, ni hablar. Tendría que buscar en la charla que tenemos de WhatsApp con Andrés la cantidad de veces que me dice, pero mirá, está jugando con el hombro lesionado. Hablando de Marcus Smart, la verdad creo que ha gastado esas teclas del teclado. Andrés hablando de Marcus. Igual hay algo que han marcado los dos y lo traspolo hacia la cuestión ofensiva. Eso de, ustedes hablaban de lo mal que se han marcado los tiros abiertos. Bueno, así también ha sido de mala la eficacia de este equipo en los tiros abiertos, pero en cuestiones ofensivas. Boston ha desperdiciado un montón de posibilidades en partidos para ponerse en juego, para pasar al frente o para tratar de sellar algún juego también, errando tiros fáciles en la mayoría de los jugadores que no son Brown o Tatum. Eso está más que claro. Veíamos una estadística de esta última semana que salió en la que marcaba que PJ Tucker es un fenómeno tirando de 3 puntos desde una de las esquinas y uno de los peores tiradores de toda la NBA. De frente en el de tiro de 3 puntos en esta última temporada fue Kemba Walker. Un tiro que ya en condiciones naturales él lo tiene súper incorporado y que por eso lo toma tanto. Me parece que estamos en condiciones de decir que ha sido una temporada cuanto mínimo ilógica para la mayoría fue una temporada ilógica en líneas generales por el contexto en el que vivimos. Pero a la vez me parece que ha sido ilógica por esa merma en cuestiones que ya están incorporadas o que se tienen en cuenta para un escenario normal de cualquiera de los jugadores que puede tener Boston a disposición cuando los tiene a disposición, ¿no? Está más que claro. No sé cómo lo ven ustedes, ¿sale? A mí también el tema ofensivo me preocupa menos en el sentido de que hay una falta de talento grave, eso es evidente, y cualquier jugador que no se llame Tatum, Jalen o Kemba Walker, incluso podemos quitar a Kemba de la ecuación este año, sus tiros eran una moneda al aire y que sea lo que sea. Pero en cambio a final de temporada, cuando jugadores como Romeo Langford, como Aaron Nesmith, incluso Peyton Pritchard han empezado a entrar en dinámica, que han necesitado toda la temporada, casi como Summer League, Training Camp y todo, les hemos visto más regulares, les hemos visto más eficaces. Hasta entonces eran jugadores que no estaban en la rotación y por lo tanto intentar contar con ellos en ataque era casi un suicidio en ese aspecto. Eso, más la falta de jugadores, hace que para mí el ataque sea el resultado de una mala planificación. Me preocupaba más la defensa, porque sí que tienes las habilidades, sí que tienes las armas para defenderlo, pero lo decíamos, y de toda la vida llevamos diciéndolo este año, el problema de los Celtics es que la plantilla es la más corta que Brad Stevens ha tenido desde que Tyler Herro era el pívot titular del equipo.
Es cierto. Es Yo cierto. quería agregar a eso algo que planteaba Ale y a cuando decía el tema de las dinámicas. Me parece que Boston no ha podido implantar una dinámica por más de 2 semanas. Vamos a pensar, arranca el año sin Kemba Walker en cancha y los que llevaban las riendas del equipo en cuanto al armado de juego en ofensiva eran tanto Jaylen Brown como Jason Tatum en un momento en que se turnaban, ¿se acuerdan? Para armar la ofensiva, para sacar ventajas, para encontrar a sus compañeros. Esa mecánica, esa dinámica, perdón, se rompe, esa dinámica tan positiva, Boston iba primero en la liga en ese momento, se rompe esa dinámica cuando vuelve Kemba Walker y se lesiona a Marcus Smart. Y ahí se tiene que reconvertir toda la ofensiva del equipo con la incorporación de vuelta de un Kemba Walker que no había hecho pretemporada y que se le había intervenido la rodilla con las células madres. Por lo tanto era una incógnita y no sabíamos qué iba a pasar. Ya esa primera dinámica se rompe. Después, cuando empiezan a carretear de vuelta, empiezan a encontrar una manera de jugar nuevamente, se lesiona Tatum. Y es Brown el que tiene que cargar todo el tiempo con la dinámica del equipo. Se lesiona Brown. Vuelve Tatum del COVID. Hay un montón. Fíjate que no llegamos ni a la mitad de la temporada y ya te estoy nombrando 4 o 5 cosas que te rompen completamente la dinámica del equipo, no solamente en la ofensiva, sino también en la defensa. Y me parece que la clave de todo esto y de todos los análisis que podemos hacer desde lo deportivo pasan por eso. Me parece que no se ha encontrado ninguna dinámica por agentes externos, obviamente por lesiones, por COVID, por un montón de cosas que escapan un poquito también a lo que ocurría en cancha, y eso también contribuía, me parece, y hay que tenerlo muy en cuenta, a que haya este tipo de desconexiones en el armado y lo que pasaba en la cancha. Sin embargo, fuiste optimista al principio del programa, pensando en el plantel que tenemos. No, y está buenísimo, pero decirle algo, Ale, porque me parece que la está panquequeando un poquito. No, ¿cómo? No, mentira, para ponerle pimienta, pero estamos los 3 de acuerdo en eso de que hay un material a partir de donde construir para la temporada que viene. Creo que también habrá que ver la muñeca de... no sé, me gustaría decir Brad Stevens, pero por los reportes que hay, por los rumores que hay y demás, me parece que vamos a tener que hablar mucho de Mike Sarren, que es el monje negro ahora de la organización y que parece ser quien va a llevar adelante algunas negociaciones. Pero antes de meternos en el mundo Ainge, Stevens, Sarren y la caterva de entrenadores que tendremos detrás, entrenadores y entrenadoras que tendremos detrás que mencionar, cerremos un poco el balance de esta primera temporada, porque cuando te querés dar cuenta ya son las 5:35 de la tarde. ¿Qué te ha quedado por decir que no hayas dicho, por lo menos hoy, Ale, con respecto a la temporada de los Celtics? A mí me gustaría romper una lanza a favor de Marcus Smart. Es verdad que no ha hecho su mejor temporada desde que está Brad Stevens en el equipo, pero al mismo tiempo hay que recordar que cuando tenía que hacer de base, hizo de base, cuando tenía que hacer de 2 titular, hizo de 2 titular, cuando se lesiona Jaylen Brown en playoff, tiene que hacer de Jaylen Brown, siempre está defendiendo al mejor jugador exterior del equipo rival y, repito, no ha sido su mejor temporada, pero ha tenido noches de meter 6 triples, ha tenido noches de defender a Kyrie Irving y a James Harden, ha tenido todos los roles posibles, como lo hace cada año, y creo que lo decía Andrés, y es algo que no se sabía, lo comentó el propio Smart hace poco. Ha sido un año muy difícil para él, perdió varias personas cercanas por COVID, y creo que es algo que no se ha hecho el suficiente eco, que seguramente la pasa por los jugadores, pero con lo complicado que ha sido el año, pensar que tanta gente quiere traspasar a Marcus Smart con todo lo que ha hecho otra vez, nadie se ha sacrificado tanto por el equipo como él. Solo quería romper una lanza a favor del capitán del equipo, que no es el capitán, pero sí que realmente para todos sabemos que es el capitán. Está claro que no es el capitán, pero es el alma del equipo. Andrés, ¿algo para sumar a este análisis? No, me parece que coincido todo con lo que dice Ale y estoy completamente de acuerdo. Yo sí que quería aportar un poquito más, y vuelvo a insistir en lo mismo, parezco un disco rayado, pero parece que hemos perdido el eje del análisis durante mucho tiempo, y lo estamos viendo ahora, ¿no? La realidad que nos está mostrando la NBA, de una NBA que está muy complicada y que, fíjense, realmente los finalistas, semifinalistas del este y del oeste, lo que nos están mostrando es de una NBA rota en todo sentido, ¿no? Desde lesiones y todo. Y me parece que es una muestra cabal de por qué es tan difícil de ponernos a ponderar cuestiones, ¿no? De ponernos a evaluar rendimientos, de ponernos a evaluar
si lo que vimos en cancha realmente es lo que es algo que se pueda tomar como verdadero, como válido, como un contexto, como un análisis que te puede llegar a permitir tomar decisiones a corto, a mediano plazo y a largo plazo de manera sólida, ¿no? Entonces voy a decir, bueno, a ver, lo voy a traspasar a Marcus Smart porque hizo un año malo, pero es muy difícil ponderar lo que pasó en cancha, vuelvo a repetir, y entonces me parece que me voy a quedar con esto, me voy a quedar con la no hay que sobrereaccionar a lo que pasó, hay que tomar muy con pinzas los rendimientos, sí nos podemos abrazar en esta visión optimista a lo que vimos de Jaylen Brown y de Jason Tatum, que me parece que todo esto es lo más real que tenemos para poder evaluar de acá hacia adelante. Estoy de acuerdo, me parece que si tenemos que poner algunos nombres, que si bien ya los mencionaron ustedes, además de Smart, lo de Pritchard ha sido muy bueno, creo que el final de temporada de Aaron Nesmith también ha sido muy bueno, que creciendo no solo desde lo físico, sino también por motivos obvios, porque no había más y en minutos creo que ha ganado un protagonismo también. Y alguien que nos había dejado un montón de dudas en el primer momento en el que llegó, probablemente me va a ganar el insulto de alguno que esté allí comentando con el hashtag Camino al Garden, pero a mí me encantó la personalidad que terminó mostrando y lo positivo que terminó, o que por lo menos desde mi óptica, terminó siendo lo de Tristan Thompson, un jugador que mirábamos mucho de costado al principio, ni bien llegó y con las lesiones de Robert Williams, con la salida de Daniel Theis y tanto más, terminó teniendo muchísimo protagonismo y en la cuestión defensiva hasta dando la cara muchas veces y a nada de sopapear a algún compañero diciendo, vamos muchachos, hay que defender. Bueno, creo que lo de Thompson también puede ser rescatable. Si hay que tenerlo en cuenta o no para la temporada que viene, la verdad es que no lo sé y eso lo debatiremos después de hablar de los entrenadores, pero me gustó lo que terminé viendo de su mano y creo que puede llegar a sumar muchísimo también. Los quiero escuchar, a ver qué opinan de Thompson. A ver, es un jugador útil, está claro, se sabía que iba a ser un jugador útil. Lo que ocurre que en esa dinámica interna que hubo al principio de año, donde estaba Daniel Theis, no me quiero largar a llorar, estaba Daniel Theis, que es un jugador que le ha dado muchísimas respuestas y que estaba por ahí y que tenía mucho más que ver con el estilo de juego de Boston. Cuando estaban los dos es como que se chocaban, ¿no? No entraban en esa dinámica. Cuando queda solo Tristan Thompson junto con Robert Williams se puede ver realmente lo que podía llegar a aportar Tristan Thompson, pero me parece que duele más la decisión de traerlo y de por esa decisión de traerlo con el precio y salario que se lo trajo y terminás perdiendo a Daniel Theis para no entrar en penalización económica. Y me termina doliendo más eso de lo que realmente aportó al equipo. Me parece que en ese sentido está bien, me parece un jugador válido, me parece un jugador que le ha aportado a Boston, sobre todo mucho en el rebote ofensivo, a una ofensiva justamente que tenía muchas carencias, se cansó de agarrar rebotes ofensivos porque no la metíamos ni siquiera en una palangana. Entonces, en ese sentido me parece que ha dado una buena imagen y sobre todo me parece que internamente los jugadores han tenido buen rollo con él, de ese rumor que quisieron instalar en mitad de temporada de que tenían mala relación con el canadiense, tirada abajo por los propios jugadores enseguida que salieron a desmentir esto. Me parece que en ese sentido ha aportado, es un jugador que es interesante, que te aporta muchas cosas, que también como vos decías, Leo, y me parece coincido, con mucha experiencia, entonces entiendes también estas dinámicas cuando las cosas no salen, de tratar de enfocar al equipo. Y me voy a quedar acá con el francés, que nos estamos olvidando, lo estoy viendo en pantalla y nos estamos olvidando, pero un Evan Fournier que llega a mitad de temporada sin ningún tipo de expectativa para nadie, atraviesa un COVID que lo deja tecleando y el tipo fulminado. se tuvo que arremangar y hacer las suyas, y me parece que fue de los pocos jugadores, sale y Leo y les pregunto a ustedes, que ha entrado rápido el equipo y entendido la dinámica de cómo es la ofensiva, de cómo es la defensa. Muy pocos jugadores suelen entrar tan rápido y entender exactamente qué es lo que pasa en cancha y a dónde tiene que estar su aporte y a dónde puede encajar mejor para con sus compañeros y también para con él. Por cerrar con Tristan rápido, para mí los dos problemas son esos. Primero, que se gastó mucho dinero en Tristan Thompson y que daba la sensación de que iba a ser un contrato que iba a salir en el mercado de marzo.
Y segundo, que paró la evolución en cierto punto, no solo de Robert Williams a principio de temporada, sino también de Grant Williams, que no hemos visto de 5 y que seguramente es la mejor posición. Lo vimos en playoff cuando Robert Williams cayó lesionado. Sobre Evan Fournier, tiene la ventaja de que la mayoría de su ataque se lo genera él solo. Es trasbote, después de bloqueo, pick and roll. No es un jugador que viva, por ejemplo, de jugar con los compañeros jugadas en transición o cosas así, o bien jugadas para él, sino que es un jugador que necesita el balón y genera desde ahí. También es eficiente seguramente como spot-up, pero en ese sentido, solo el hecho de traer puntos desde el mercado fue una decisión correcta, quiero decir. Costó mucho soltar a Daniel Theis y al final el balance de esa TPA de los Celtics a día de hoy creo que no es positivo, sobre todo si acabas perdiendo a Evan Fournier, pero sí que se vio cuando perdimos a Jaylen Brown y a Kemba Walker que tenía carácter, y esa pequeña pelea que tuvo con Kevin Durant es una prueba fehaciente de cómo le echa valor a los partidos, y es algo que los Celtics pues se valora siempre. Vamos a tener que agregar unos 15, 20, 25 minutos más de programa, me parece. Pues vamos a estar cortos. Son 17:43 y todavía tenemos que hablar de lo que pasa del otro lado de la cancha, que influye, obviamente, directo en lo que ocurre en el campo de juego. Pero, ¿quién es Mike Sarren? ¿Sí? Viene mi vieja, que lo está viendo, le mando un abrazo muy grande a Sabela. Viene mi vieja y me dice, ¿quién es Sarren? Bueno, ¿cómo le explicamos que es el monje negro? En este caso el monje verde, si querés, porque el monje negro es un callicida en Argentina. Es para los callos de los pies. ¿Quién es Mike Sarren, Andrés? 14 años como miembro de la franquicia. Entró como pasante a los Boston Celtics. Estamos hablando de una persona que ya era ticket holder de los Celtics. O sea, tenía ticket como fan del equipo. Entró como un empleado más y fue escalando, abogado recibido en Harvard, guarda, no en cualquier lado. El tipo se recibió en Harvard, fue escalando posiciones hasta llegar a ser asistente del general manager. Imagínense lo bueno que tenés que ser para entrar barriendo parte del TD Garden y terminar siendo la mano derecha de Danny Ainge, una persona muy pero muy reservada. Justamente ayer cuando pedíamos y tratábamos de buscar imágenes, no hay imágenes de Mike Sarren. Es muy difícil encontrar imágenes de él fuera o dentro de la franquicia. Un tipo muy pero muy inteligente, muy ponderado por el universo de los administrativos de NBA, porque controla todo lo que es las cuestiones de salario, de cap, de cuestiones de tipo administrativas y todo lo que hay detrás en cualquier tipo de operación de la NBA. Y durante muchísimo tiempo fue realmente el que llevó las operaciones junto con Danny Ainge desde los escritorios del despacho ahí en el Red Auerbach Center. Ale, no sé si querés agregar algo más de esto. Para mí lo importante sobre Mike Sarren es insistir en que es un tipo de Boston. O sea, al final lo decías, estudió en Harvard, en Massachusetts, y lleva toda la vida siendo aficionado a los Celtics, que creo que eso a nivel cómo los fans lo valoran también influye. No quiero decir que es esa mano que mueve los títeres, porque al final Danny Ainge por sí pues era quien tomaba las grandes decisiones, pero estoy seguro que detrás de cada decisión de Danny Ainge Mike Sarren era quien gestionaba y ejecutaba todos los números y el que exprimía al máximo la operación. Lo decías, es muy difícil conseguir fotos de Mike Sarren porque al final no es una persona pública, y creo que eso es uno de los motivos por los que igual Bart Stevens va a ser el general manager o el presidente de operaciones y Mike Sarren va a seguir como segundo. Igual es que al propio Mike Sarren no le gusta salir a la palestra, no le gusta hacer la cara, pero creo, como dices tú, que va a seguir siendo la mano que levante el teléfono para llamar a Oklahoma y preguntar por Al Horford, o la mano que consiga traspasar a Evan Fournier con un sign and trade. Es la mente detrás de esas grandes operaciones económicas, y los expertos. Recuerdo que había un artículo de Keith Smith sobre cómo era negociar con Danny Ainge, y la mayoría de ejecutivos rivales decían, es que Danny Ainge está con Mike Sarren en el despacho, en altavoz, y Mike Sarren en su cabeza ya te está calculando cuánto pagarías de impuesto de lujo, cuánto pagarías o cuánto te faltaría para llegar al límite. Es como un ordenador en ese aspecto. Tiene el CBA entero en la cabeza,
Y esa es una gran ventaja a día de hoy, porque puedes encontrar resquicios legales que otros ejecutivos o bien tienen que recurrir a sus expertos o bien tardarían varios días en encontrar, y que Mike Zarren los tiene en esa cabeza. Es una especie de Jonah Hill de Brad Pitt en Moneyball. Exacto. Sí. Pero sin tanta obsesión por los números, quizás. Aunque los tiene en la cabeza. No sé, ojo. Puede ser, tranquilamente. Ahora, a Zarren lo tantearon, lo buscaron de distintas franquicias también en este último verano. El anterior verano sería de Estados Unidos para llevárselo a trabajar como General Manager 1. Quizás había algo ya, y con esto de que Ainge hace rato venía diciendo que era su última temporada, o que podía ser, o que estaba muy desgastado, muy cansado y demás, quizás ya sabían, ¿no? Y venían hablando, porque si hay algo que sabemos es que Kyrie Irving no hizo nada para que Danny Ainge se vaya de las oficinas, para que ese lugar lo agarre Brad Stevens, ni mucho menos. Creo que es una fantasía que le encanta pensar a un montón de personas, pero estas cuestiones no se cocinan de un segundo a otro. Y habrá que ver ahora cómo congenian con Brad Stevens, en donde Brad va a poner la cara, va a ser quizás con ese gesto más angelical que tiene, más paternal, más comprensivo, un cambio de rumbo que por ahí necesitaba Boston a la hora de negociar, por la mala fama, comillas, gigantes, que tenía Ainge alrededor. Sí, hay que también poner muy entre comillas cómo se va a continuar. Todavía no se sabe. Algunos especulan también que Brad Stevens puede llegar a buscar algún general manager y no trabajar con Zarren. Todavía no se sabe. Lo que sí sabemos que en el corto plazo, o sea, estamos hablando de acá 4, 5 a 6 meses, sí Zarren va a ser el que esté acompañando a Brad Stevens, pero después de ahí en adelante no se sabe qué va a ocurrir. Entiendo que si Zarren se queda es porque va a continuar de esta manera, y hablaban los periodistas de Boston de que en realidad la toma de decisión de que Zarren no dé ese paso que todos creíamos que era hasta natural, ¿no? Que Zarren termine ocupando el lugar de General Manager, tiene que ver con que los dueños no le gustaba justamente eso que nosotros ponderamos, que es un tipo de Boston, que es un hincha más a la hora de tomar decisiones de tipo, me tengo que desprender de un jugador, tengo que meterme en la vida de ese jugador y mandarlo a jugar al ostracismo llamado Oklahoma. No tiene, no sirve, ¿no? Entonces, en ese sentido es preferible tenerlo y mantenerlo en la sombra. Esas son especulaciones que hemos tenido en el último tiempo, por lo menos en lo que ha salido en las últimas semanas, de por qué Zarren no ocupa ese lugar. Lo que queda claro, y la primera lectura que hicimos en el momento fue, si Zarren continúa, es porque está de acuerdo con la decisión, y evidentemente no tenía la necesidad no tenía ganas, o por ahí no le gustaba o no quería ser justamente la cara visible y exponerse a, podríamos decir, el cadalso de lo que es todo el público de Boston a nivel no solamente nacional, local e internacional. Entonces creo que pasa por ahí. Un Zarren que rechazó ofertas de General Manager de Filadelfia, recuerdo un momento, lo llamaron de Detroit en otro momento, siempre alegando de que él es un hombre de Boston y que no necesitaba o no quería ir a ningún otro lado. Yo tengo una teoría que es lo contrario, en el sentido de que es el propio Zarren quien no quiere dar ese paso al exponerse públicamente como General Manager, por el hecho de que él es tan fan de Boston que no quiere pasar a la historia como un General Manager que por lo que sea estuvo 7, 8, 9, 10 años o 5 y que nunca consiguió un anillo, que sería uno de los pocos, o que destrozó la franquicia, o que los Lakers ganaron 4 anillos en tu época y se pusieron con 21 y tú te quedaste con 17. Tan fan de los Celtics, tan acérrimo, que no quiere que su imagen acabe en la historia de los Celtics como algo negativo. Al final, estando como segunda espada, por decirlo así, como Jaylen Brown, cuando Brad Stevens ahora o cuando Danny Ainge en el pasado tomaban decisiones, todos culpábamos a Danny Ainge, nadie culpaba a Mike Zarren. Por mucho que la decisión hubiera tomado Mike Zarren, Danny Ainge nunca iba a salir y decir, no, es que esta decisión es de Mike, yo no tengo nada que ver. Él quería firmar a Romeo Langford, lo que sea. En ese aspecto, esa es una teoría que tengo, que ser tan aficionado
y estas historias que han pasado 1000 veces, sobre todo en el fútbol italiano, de aficionados que acaban de presidentes y destrozan el club de su vida, bueno, pues me da la sensación de que él no quiere pasar a la historia como alguien que destrozó a los Celtics. Y es más fácil destrozar una franquicia que hacerla triunfar. Estadísticamente es mucho más fácil. Seguro. Y a la vez si hay algo que hemos aprendido en todo este tiempo es que nunca hay un solo motivo, ¿no? Así que podemos enjuagar un poco todo esto que estás justificando vos, Ale. Lo que decía Andrés, un poquito lo que decía yo. Quizás por eso también es que Sarren prefiere también de alguna manera continuar siendo el monje verde. Así que a partir de aquí en Camino al Garden hablaremos de Mike Sarren como el monje verde. Hablaremos de Brad y después habrá que hablar de él o de la entrenadora que vaya a agarrar el banco de los Celtics. Hay un sinfín de nombres, hay un montón de rumores en los que se han mencionado a asistentes o reuniones con asistentes de otras franquicias. Aparecen los mismos 3-4 nombres de siempre, todo para terminar en Kidd, lamentablemente. Pero dentro de esos nombres hay algunas caras conocidas por un pasado relacionado con los Celtics, porque para la Argentina puede llegar a haber cierto arraigo. Con Andrés lo hemos hablado muchísimo, no es cariño, sino que puede haber cierta cercanía con los Spurs por lo que fue Manu Ginóbili y por lo que fue el paso de Oberto, pero no significa que haya cariño ni mucho menos. Me refiero a Becky Hammon en ese lugar. Pero hay un montón de nombres, tenemos imágenes, así que vayamos tirando algunos de los que más han sonado. Por poner en un primer lugar a exjugadores. Por ejemplo, Chauncey Billups. Sí, me parece que es el principal y el candidato número uno, por lo menos en este momento. Es el único que creo que han coincidido la mayoría de los periodistas, no solamente a nivel general, a nivel nacional. Lo que ocurre es que hay que explicarle a la gente, hay que dividir mucho la cuestión periodística de imponer nombres por parte de algún que otro periodista nacional, y también realmente la verdadera información. Boston generalmente, históricamente, no suele filtrar ningún tipo de información, por lo tanto son todas especulaciones y decisiones. La única información que hay es lo que ha brindado Andrea Wojnarowski hace apenas una semana, diciendo que las primeras reuniones que habían tenido, más allá del artículo de The Athletic que había nombrado, que habían entrevistado obviamente de manera interna a los ayudantes de Steven, estamos hablando de Jaron Allen, que al final termina yéndose a Detroit, a Larrañaga, y ahora se me está escapando quiénes son los demás. Bueno, los demás asistentes justamente de Brad Stevens, que una vez terminada ese tipo de entrevistas internas, comenzaron con algunas otras en las cuales estaban involucradas dos asistentes de Milwaukee. Estamos hablando de Darvin Ham, de Charles Lee, también Jamal Mosley, asistente de Mavericks, que ahora obviamente va a ser uno de los principales candidatos para agarrar y continuar dentro de los Mavericks, que intento pensar. Y el otro es Ime Udoka, que es asistente de los Nets. Esos fueron los primeros nombres que salieron, pero, y acá Ale me puede complementar, los que suenan más fuerte, por lo menos de los periodistas que están más cerca de la franquicia, estamos hablando de los Celtics, ¿no? De la franquicia de los Celtics, indican que tanto Billups como Sam Cassell, yo diría que son los dos principales exponentes, y después hablaron de tanto lo que es Becky Hammon como Cara Lawson, que fue ya asistente de Brad Stevens. Y acá te voy a dejar, Ale, y te doy el pie para que expliques no solamente las indicaciones que le ha dado la NBA a Boston a la hora de tener que elegir o por lo menos presentarle este tipo de oferta a la franquicia. Estamos hablando de alguna ponderación de tipo administrativa a la hora de tener que hacer entrevistas, y la cuestión racial está metida, sino también lo que piensan los propios jugadores, y me parece muy importante. Lo hablaba Caralis hoy en su podcast, y es algo que hay que tener en cuenta. Sí, de hecho, no sabemos quién va a ser el entrenador de los Celtics o la entrenadora de los Celtics. Lo explica Andrés, es muy difícil que algo se filtre en Boston, pero sí que hay cosas que podemos saber. Y parece que lo que buscan Brad Stevens, Mike Jarren y los jugadores es un entrenador relativamente joven, un entrenador que tenga experiencia en la liga, un entrenador que sea bueno en las relaciones con los jugadores, y por último,
por un tuit que publicaba Jaylen Brown ayer y que creo que parece que ya era una evidencia previamente, pero que ahora queda más claro, un entrenador afroamericano. La mayoría de los que está nombrando Andrés cumplen casi todos los requisitos en ese aspecto, pero sobre todo por su pasado con los Celtics. Sam Cassell un poco más por el anillo de 2008, perdón. Chauncey Billups, recordemos, fue drafteado por los Celtics, aunque duró, creo que fueron 30 partidos en la franquicia. Rick Pitino tomó una gran decisión ahí. Creo que son los dos grandes favoritos. Pero también decía Andrés, no se puede entrevistar a todo el mundo. A día de hoy, si los Celtics quieren entrevistar a Sam Cassell, tienen que pedir permiso a la franquicia. El problema es que la franquicia está a punto de ganar las semifinales de conferencia contra los Jazz. Sam Cassell es asistente en los Clippers, ¿verdad? No, en Filadelfia. En Filadelfia, perdona. Y está Billups en Clippers. Billups en Clippers y por ese motivo tienes que esperar a tener el permiso de Daryl Morey en este caso, Doc Rivers, alguien, o que la franquicia caiga eliminada para poder acceder a ellos. Por eso se ha hablado ya con asistentes que no están, pero en las próximas semanas se está planteando hablar pues con Ime Udoka, que están en los Nets que todavía están compitiendo, o con, para mí, uno de los más interesantes. Hablábamos, no se ha hablado lo suficiente de él, pero Darvin Ham lleva muchos años sonando. Creo que es un nombre muy interesante en Milwaukee. De Charles Lee puedo hablar menos. Y sí que creo, por desgracia, que todos los rumores que salían de Becky Hammon, de Kara Lawson, de intentar conseguir una entrenadora, no son más que ilusiones de una afición, sobre todo el caso de Becky Hammon, de una afición que sí que le gustaría que su equipo fuera innovador en ese aspecto, y creo que las dos se lo merecen, pero que no es lo que buscan los Celtics ahora mismo. No estoy diciendo que no sean buenas entrenadoras, pero Kara Lawson tiene un proyecto muy, muy interesante como entrenadora en Duke ahora mismo, además de ser seleccionadora estadounidense 3x3, además de que acaba de firmar un contrato para estar comentando los Juegos Olímpicos, por lo que sería muy difícil compaginar todo eso con entrenar a los Celtics. Ni siquiera ha salido nombrada como posibilidad para entrevistar para el cargo, y Becky Hammon tampoco ha salido. Entonces creo que es más bien una ilusión nuestra que otra cosa. Sí, recordemos que Kara Lawson se fue hace poquito de los Celtics, además, no es que se fue hace 10 años. Cuando empezó la burbuja se fue. Claro, exactamente. Pero bueno, ¿quiénes son sus candidatos? No, candidatos no. ¿A quién le gustaría? De todos los que mencionamos y quizás alguno más que nos olvidemos. Habíamos hablado en privado de Kenny Atkinson, el de último paso por Brooklyn Nets, a quienes le hicieron la peor de las jugarretas porque se fumó toda, pero toda la reconstrucción. Consiguieron a Durant, que subieron a Irving, y cuando ya tuvieron la posibilidad de jugar, los limpiaron como si fuera una zapatilla sucia. Así que Atkinson también está ahí dando vueltas. Andrés, un nombre, el que más querés. Me encantaría Becky Hammon, pero sé que no va a pasar. Creo que tanto Chauncey Billups como Sam Cassell, cualquiera de los dos, yo estoy conforme con que sea cualquiera de esos dos. Después, me parece que hay nombres muy interesantes, lo decía Ale, pero me gusta el perfil ese asistente, no tan conocido, y si puede tener, obviamente, pasado relacionado con los Celtics, o por lo menos con pergaminos, porque hay que tener en cuenta que Udoka fue asistente de Popovich mucho tiempo, que Darvin Ham tiene un recorrido muy alto, muy grande en la liga, que Jamal Mosley estuvo al lado de Carlisle mucho tiempo. Me parece que hay mucho material, me parece que Boston va a buscar por ahí, va a buscar a alguien joven, va a buscar a alguien afroamericano, va a buscar a alguien que haya tenido experiencia en la liga, en jugar. Me parece que Chauncey Billups y Sam Cassell cumplen con muchos pergaminos de esto, y sobre todo de haber ya pasado por la franquicia. Bueno, pero no, dame uno solo. Billups. Ale. Por decir. Está bien. Pero yo te empujo contra la pared y te digo, dame uno solo. Dame uno solo y vos me decís Billups. Ale, lo mismo para vos. Me parece perfecto porque yo voy con el otro. Yo voy con Sam Cassell. Primero porque tiene mucho más experiencia a la hora de competir en unas finales de la NBA. Pues nosotros recordamos las de 2008, pero recordemos que Sam Cassell en sus primeros años en Houston gana 2 anillos con los Rockets, exactamente, con Hakeem Olajuwon, que no es tan importante, es el base suplente, pero tiene 3 anillos. Y creo que experiencia en las finales es ese paso extra que le falta a los Celtics, que las finales de conferencia ya las tenemos.
hay que agregar un dato con respecto a Cassell, que por ahí la gente no lo sabe. Cassell es ayudante de Doc Rivers. Doc Rivers tiene muy buena relación con Brad Stevens, son Correcto. amigos, realmente son amigos, y eso también le puede dar una manito a Cassell, ¿no? Sí. Está seguro que Doc Rivers va a mandar una buena recomendación de Sam Cassell a Brad Stevens. Y de hecho, Doc Rivers también tiene buena relación con Danny Ainge, porque recordemos, le dejó salir cuando empezó la reconstrucción de los Celtics allá por 2013, rumbo a los Clippers. Entonces, para mí, Sam Cassell además influye que es uno de los grandes amigos de Kevin Garnett, que conseguir traer de alguna manera, ya no pido como asistente, pero conseguir traer de alguna manera a Boston a Kevin Garnett sería ese paso necesario antes de ganar 11 anillos seguidos. ¿Cuál es el tuyo, Leo? Obviamente que está entre esos dos, está entre Cassell y John C. Billups. Me gustaba mucho lo de Atkinson, por eso lo había mencionado y lo había metido en el medio. Creo que merece una oportunidad también y es alguien que ha laburado muy bien y ha tenido un buen paso por la NBA y tiene experiencia. Pero si tengo que elegir uno de los dos, me quedo con el que ya tenemos la foto con Pilcha de los Celtics, que es Sam Cassell. Veíamos en esos reels de fotos que fuimos pasando. No me quedo por eso, pero me parece que ayuda para ejemplificar un poquito el porqué. Creo que entiende de que la franquicia sabe a dónde va, tiene una experiencia detrás de la pilcha verde y así también me parece que ha hecho un muy buen laburo detrás de Doc Rivers en este último tiempo, así como también en su paso por distintas bancas. Creo que Cassell ajusta perfecto. No estoy tan seguro con lo de Becky Hammond. Becky Lynch va por otro lado, se ríen acá. Y sí, me quedo con Cassell o con Billups, pero si tengo que elegir uno voy con Sam. Así que Andrés, perdiste 2-1 y Bueno, no importa. Y veremos qué pasa, cómo sigue todo esto. Vamos a leer algunos mensajes que han llegado con el hashtag Camino al Garden. Este programa va a ser subido al canal de YouTube de UQ Radio, así que si están viendo esto y quieren viendo esto en una repetición, quiero decir que esto ya vía YouTube, dejen sus mensajes porque la semana que viene lo vamos a estar leyendo. Así que aprovechen y escríbanos. El abrazo para Juan Milito, compañero del despacho, Andrelo. Recién incorporado al despacho de manera oficial. Claro. Firmó el contrato, lo tenemos. Agente libre 2021. Sí. Exactamente. Juan Milito decía, quiero merchandising del Monje Verde ya. Bueno, vamos a mandar a hacer algunas remeras con la gente de la Textil. Manuel Jaez dice, ¿influirán las palabras de Jalen sobre el head coach afroamericano? Se rumorea que se está buscando un perfil así. ¿Le dais credibilidad? Pregunta él. Bueno, ya lo respondieron ustedes dos, ¿no? Sí, creo que sí. No será primera vez que una franquicia hace lo que quieren sus estrellas. Tampoco vamos a decir eso, ¿no? También sería lo lógico, sobre todo en una NBA como la que tenemos hoy, en la que los jugadores son tan importantes y tienen tanto peso específico, que se le dé importancia a lo que quieren sus estrellas. Lo decía Caralis hoy en su podcast, y sería lógico que Brad Stevens y el Monje Verde se sienten junto con Tatum y con Jaylen Brown y pregunten cuáles son sus preferencias, ¿no? Claro, ¿qué les parece? Si bien es temprano y hay prioridades urgentes como el caso del coach y ajustar de la nómina de la plantilla con una agencia libre incluida, pero ¿qué se piensa respecto al draft? Hashtag Camino al Garden, dice Leo Cáceres, a través de Twitter, obviamente. Yo tengo una idea muy, muy bestia respecto al draft, y es que llevamos tantos años acumulando rondas del draft que este año lo traspasaría todo. O sea, la ronda de Boston es relativamente baja. No vas a conseguir un jugador que te rinda a día de hoy, o sí que puedes conseguir un jugador perfil. No digo Robert Williams, porque creo que Robert Williams fue un robo, entonces perfil semi, Grant. Entonces son jugadores que el primer año es muy difícil que te rindan y te rendirán el tercer y el cuarto año. Boston debería empezar a competir ya, esa ronda debería salir y convertirse o ayudar a convertir un jugador en una pieza de rotación que te sirva para el día de hoy, un jugador más veterano. Quedará para la semana que viene Fournier sí, Fournier no. ¿Qué más? Bueno, Eason, que nos está operando y le agradecemos por la predisposición, obviamente también. Ya estamos en vivo con el primer programa de Camino al Garden, ponía en redes sociales. Saludos para Leo Cáceres también, para Sabela. Oso, @Ramiro Sabio 13, dice, traigan a Carlisle. Bueno, el primer voto. Ahí tenés, recién salido. Todavía está caliente el cuerpo. Acaba de salir de los más. Veo más opciones de que Danny Ainge acabe en Dallas a que Rick Carlisle llegue a Boston. Tal cual, sí. No es el perfil que se busca, me parece. Pero Kenny Atkinson sí que podría acabar en Dallas. Yo sí que lo veo. Por desarrollo de jugadores sí que puede ser un perfil interesante. Sí, tranquilamente.
Vamos viejo desde Rafaela, dice @tucanacito. Este grupo humano rinde filosofía escuchando #Camino al Garden de fondo, decía Juan Milito. Bueno, más vale que esté aprobando, ¿no? Porque si nos va a echar la culpa a nosotros después, como mínimo que apruebe. Bueno. Voy a contar una interna. Dale. Está llorando hace una semana que tiene que rendir y por eso no escribe y no sale y no hace las cosas que tiene que hacer. Lo contraté para que escriba, viejo. Que se ponga a escribir. Ya. Bueno, está muy bien, pero aprovechemos, y voy a decir, lo contrataste para escribir ¿en dónde? El chivo completo. En despachoceltic.com, tu página amiga de los Boston Celtics, la más grande en Hispanoamérica y alrededores y universos alternos. Que además tiene su canal de YouTube, obviamente te puedes suscribir y estar atento. Ahora está en off-season, pero durante la temporada hay transmisiones de partidos. Si estás viendo esto seguramente lo conoces, pero no está mal recordarlo. Va a haber Summer League, seguramente estaremos transmitiendo. Muy bien. Así como también tienen, bueno, el Café Sin Rick y tantos otros curros más que van a encontrar todos en la web del despacho. Exacto, ahí nomás. Ale, Up and Under. Sí, iba a decir un proyecto nuevo, pero realmente ya llevamos 18 episodios. Un podcast con Leandro Carranza. Cada semanita tocamos una hora un tema, jugador, una franquicia, una situación. Hace poco hablamos de los Celtics y creo que a día de hoy todavía aplica el podcast porque seguimos un entrenador. Ayer salió el nuevo sobre Kevin Durant. Yo imparcialmente lo recomiendo. Está muy bien, si no lo recomendás vos, ¿quién lo va a hacer? Está bárbaro. Uno tiene que defenderse. La Riverdismo nos escribe vía Twitter, también dice: el monje verde tiene nombre de una buena bebida espirituosa tipo whisky irlandés, así que al #todos toman tenemos la campaña publicitaria completa. Comiencen a producir, muchachos. Vamos a hacer como menos, vamos a tener las bañeras repletas de escabio en el sótano. Bueno, ya que estamos de chivos varios, recuerden que aquí en unocontraunoweb.com, en este mismo canal de streaming de video o en la radio online, generalmente es el mismo contenido, uno tiene imagen, el otro no, van a encontrar las 24 horas contenido relacionado con el básquet, así que es como un canal de televisión transmitido de manera online y aquí los estaremos esperando todo el tiempo. A la mañana estamos 3 horas con el Gallego Pérez, con Juaco, con Ison, haciendo 3x3. Los martes y los viernes está crossover a las 5 de la tarde, tenemos extra pase los miércoles a las 6 de la tarde. Bueno, una programación vasta y completa, súper cargada, pero siempre el tópico, el hilo conductor es nuestro querido básquetbol. Hacemos el cierre, pero antes, ¿hacemos el primer Soñar no cuesta nada? Sale. Sí. ¿Sí? Nos pasamos 5 minutos más, llevamos hasta y cuarto, le metemos garra y bueno, pedimos las disculpas pertinentes del caso. Soñar no cuesta nada, es una pequeña sección en donde cada uno de nosotros dirá un nombre de un jugador que nos gustaría tener la temporada que viene en la plantilla de los Celtics. Obviamente vamos a fantasear a lo grande, vamos a ir por lugares no tan grandes, vamos a decir pavadas, nos vamos a reír, nos vamos a enojar, tal y como sucede en todos los programas, o como sucederá probablemente en todos los programas. ¿Quién se anima a ir primero? Yo, que yo lo tengo claro. Además es un jugador que es devoción personal. Yo quiero liberarle de sus frustraciones Karl Anthony Towns. Para mí me parece un jugador perfecto para jugar con Jaylen Brown y con Jason Tatum. Creo que es un 5 moderno espectacular. Evidentemente tiene un señor contrato que va a ser muy difícil sacarlo de ahí, pero vamos, me proponen Kemba y varios fillers por Karl Anthony Towns y pago yo alguno el billete. Aportamos, hacemos un... Sí. ¿Cómo es? Un crowdfunding. Un crowdfunding, no me salía, iba a decir un cafecito para Argentina, pero bueno, es mejor el crowdfunding. Andrelo, me gusta igual lo de Karl Anthony Towns. Estoy de acuerdo. Yo voy a ser más realista. Los Celtics no tienen espacio salarial para hacer ninguna cosa media rara. Yo quiero a un jugador que es de mi debilidad. Cada vez que está del otro lado lo puteo, y si lo puteo quiere decir que es bueno. Y estamos hablando del rey de los 4 de copa. Quiero a Ish Smith en Boston Celtics, señores. Nada más y nada menos. Quiero a Ish Smith base suplente, aportando todo, y si está con vos, no te hace daño. Es que así Andrés, que además,
no hace falta ni que juegue. O sea, simplemente que esté en tu banquillo que para que 2 veces al año no te meta 30. Tal cual, tal cual. Es buena la lectura, es muy buena la lectura. Yo voy a ser un poco más fantasioso y probablemente en algunos años lo estemos pidiendo como entrenador y ojalá... Rondo. Sí, claramente. No es sueño húmedo, pero sí es una fantasía animada de ayer y hoy, dirían en Warner Bros. Para mí, Rajon Rondo encajaría perfecto en este equipo. Como es un tipo que no necesita, si tiene que tirar, tira, pero si no tira, no pasa nada. Le va a dar la pelota perfectamente a quien sea que se tenga que hacer cargo, sea Tatum, sea Brown, o el jugador de turno que nos esté acompañando. Me parece que Rondo encajaría perfecto en este equipo y a la vez también tiene esas cosas. Como lo mismo que hizo Chris Paul en estos Phoenix, una voz de mando y esa necesidad de, si tiene que abrir la mano bien grande, pegarte un bife en la nuca, un cachetazo en la nuca, para hacerte entrar en razón. Creo que Rondo lo puede hacer tranquilamente, y en este equipo que todavía sigue teniendo mucha sangre joven, me parece que encajaría perfecto. Así que nuestros tres, soñar no cuesta nada de hoy. Después lo vamos a tuitear para, recibir improperios varios en redes sociales. Se nos acaba el primer camino al Garden. La hemos pasado bien, por lo menos yo la he pasado muy bien. Me encanta escucharlos y a la vez hacerles preguntas. Haremos que sea más de ida y vuelta todavía, y ojalá para próximos programas tengamos aún más mensajes de gente preguntando cosas, o por lo menos, insisto, enojándose con cuanto mínimo Ale. Con cuanto mínimo. Es lo principal. Claro. De hablar. Ale, despídase de este público maravilloso que siempre viene a alentar. A los miles que nos están viendo, el jueves que viene más. Pero no mejor, porque es imposible. Claro que sí. Andrelo. Nada que agregar a ese cierre maravilloso que acaba de hacer Alejandro Gaitán. Ya está. Quedo, que si digo algo es un papelón, así que vamos a dejarlo así. Gracias por el momento, pero ya está, el cierre lo hizo Ale. Concuerdo. Nos vamos, será hasta el jueves que viene. Recuerden, este programa lo pueden ver, si lo enganchaste tarde, lo pueden volver a ver en la rotativa de UQ Web Radio, y si no, también en el canal de YouTube lo encuentran así. UQ Web Radio va a estar como hashtag Camino al Garden, a cómo estamos nosotros, cómo estuvimos nosotros, y ojalá estaremos en algún momento. Todos Camino al Garden. Chau. Chao. Seguí toda la información del básquet en la renovada página de Uno contra Uno Web. En Sancor Seguros estamos siempre con lo que más queremos.